Un saludo cordial para todos los estudiantes de grado décimo que se acercan a este video de refuerzo de lo analizado durante el primer periodo en la asignatura de filosofía, teniendo en cuenta muchos de los contenidos que hemos revisado. Aquí en el fondo tenemos el mapa de este periodo con una de las figuras más emblemáticas que es el hombre de Vitruvio, ahí lo están viendo, ya que esta época moderna sigue las épocas antigua y medieval en el desarrollo del pensamiento humano. Voy a dejarla ahí durante todo este refuerzo para que no olvidemos muchos de los temas y competencias, sobre todo este concepto de humanismo que ustedes están viendo ahí, la reforma protestante, porque son términos que vamos a evaluar en la trimestral de este primer periodo. Y me permitiré entonces recordarles que analizamos al inicio del año la línea del tiempo con las cuatro etapas de la historia del pensamiento humano. Tenemos por un lado la filosofía antigua, que ustedes vieron en noveno, antigua y medieval. El año pasado analizamos todo el pensamiento mítico, prefilosófico, la filosofía de Oriente, y nos centramos en las grandes etapas de la filosofía antigua en Grecia y en Roma, sin desconocer, repito, la filosofía oriental, los árabes, los chinos, los hindúes, Buda, por ejemplo. Y vimos también, pues obviamente, la filosofía socrática, platónica, aristotélica. En la filosofía medieval hablábamos de la relación entre fe y razón. Y en este periodo nos acercamos entonces a lo que tiene que ver con la filosofía moderna, en una etapa que se llama el Renacimiento. Comenzamos con el siglo XV, el famoso 480, y en el 480 nos centramos en lo que es la filosofía renacentista. Recordamos que leímos y vimos algunos apartados de este texto que se llama Filosofía, Historia Ilustrada de la Filosofía, y ahí nos fuimos hasta el apartado que tiene que ver con la filosofía moderna. En ese sentido, entonces, me voy a permitir acá bajar rápidamente en el archivo para que ustedes recuerden que comenzábamos viendo el escritorio de Nicolás Maquiavelo para reflexionar qué sucede en el siglo XV y por qué en Europa se desarrolla este fenómeno o este periodo cultural, artístico, histórico que se llama el Renacimiento. Recuerden ustedes que en el siglo XV hubo muchos de los fenómenos que nosotros entendemos marcan el cambio de una época, como el descubrimiento oficial de América en 1492 a finales del siglo XV, como la invención de la imprenta por Gutenberg, que causa una revolución no solamente tecnológica en el sentido de que es un utensilio que sirve para imprimir libros, sino también cognitiva, ya que muchas personas comenzaron a acercarse poco a poco a los escritos, a publicar sus escritos, sus ideas, y eso cambió la mentalidad humana. También se dio la Reforma Protestante y analizamos varios nombres, como por ejemplo este personaje que se llama Nicolás Maquiavelo, que defiende entonces la idea de un príncipe, de un rey, sin importar el cómo. Hablamos también de Nicolás de Cusa, de cómo él marca el inicio de eso que posteriormente se llamaría la dialéctica, que muy seguramente ustedes analizarán en el grado 11 con Hegel, todo el ejercicio, y con Marx, la dialéctica. Analizamos también a Tomás Moro. Ahí ustedes ven al señor Erasmo de Rotterdam, que es parte de la filosofía medieval, pero vimos muchos de estos filósofos. Yo simplemente estoy mostrando acá algunos de los apartados de lo que leímos en clase, que obviamente entrará en la evaluación. Ahí, por ejemplo, están viendo la imagen de la ilustración de lo que es el texto de Tomás Moro llamado Utopía. Sabemos lo que es una utopía en el sentido estricto de la teoría política, porque también lo analizamos en política, pero pues lo diferenciamos también de las distopías. Y vimos entonces este concepto que se llama filosofía moderna, para terminar en la parte final del trimestre con la reflexión del señor René Descartes, o René Descartes, como quieran llamarlo, el que es considerado el padre de la filosofía moderna. Entonces me voy a permitir compartirles algunos de estos apartados también a través de esta reflexión, y pidiéndoles solamente que ustedes tengan muy en cuenta lo que vamos a analizar en la evaluación trimestral.
Ahí ustedes ven la figura de Maquiavelo con la frase más conocida, digamos, más comentada de él: el fin justifica los medios, entendiendo que es filosofía política, ¿no? Él sustentaba el poder de la autoridad de un gobierno autoritario monárquico, sin importar el cómo. Lo importante es que el rey mantuviera su poder, un poder que se heredaba de Dios en la época medieval y que poco a poco es cuestionado a través de toda la modernidad. ¿Y por qué lo hablamos o lo mencionamos a él? A la teoría heliocéntrica, a la teoría geocéntrica, mejor, que luego será refutada por Copérnico y Galileo, porque la época moderna es una época de cambios de dogmas, de paradigmas políticos, sociales, astronómicos. O sea, el heliocentrismo es un cambio, por eso se llama el giro copernicano, ¿no? Es un cambio de cómo, es la transformación de cómo entendemos nosotros el universo. Y es por eso que nosotros nos centramos en la filosofía moderna, con algunos hechos que no podemos olvidar. Uno de ellos, por ejemplo, la decadencia de lo que venía en la época medieval en Europa presentándose, que era la escolástica, la diferenciación de las culturas, la reforma protestante y cómo cambia la economía. De hecho, el mercantilismo entra muy fuerte en la época moderna y acaba eso que llamábamos el feudalismo. Pero del feudalismo vienen después los estados modernos, que luego se configuran en la época moderna con fronteras muy definidas y con territorios que comienzan a ser llamados territorios soberanos, ¿no? Entendemos entonces cómo la valoración de la cultura tiene unas características específicas. Por ejemplo, esto que es el humanismo, entendido como la confianza plena en las capacidades humanas, que luego nos traerá el antropocentrismo, la idea de que el ser humano está en el centro de toda reflexión. No olviden la imagen de Vitruvio, que la están viendo ahí, el hombre como la medida de todas las cosas, que es una frase de Protágoras. Recuerden que esa frase, el hombre es la medida de todas las cosas, no es de los modernos, sino de los antiguos, pero es que en el Renacimiento vuelve a la vida todos los ideales y los valores de la cultura clásica de los griegos y los romanos, y el hombre vuelve a ser la medida de todas las cosas. En la época moderna se da una confianza muy grande en la ciencia. De hecho se desarrollan las ciencias y se diferencian de la filosofía. Antes de esta época todo, la filosofía era medicina, era matemática, era todo. Yo les comentaba cómo Newton, por ejemplo, escribe un texto que es un tratado de filosofía natural, donde presenta sus adelantos y reflexiones de la física, pero él seguía hablando de filosofía. Y en esta época moderna, siglo XV al siglo XVIII, surgen o van surgiendo poco a poco nuevas ciencias, porque hay un cambio en el pensamiento y la interpretación de la realidad por parte del ser humano. Entonces, hay unos conceptos que no podemos desconocer: racionalismo, empirismo, idealismo, criticismo, porque nosotros debemos recordar que esta época es muy epistémica o epistemológica. Es decir, nos centramos en la idea de cómo los seres humanos comenzamos a cuestionar lo que conocemos y a ver si podemos estar seguros de eso que creemos conocer, que es una idea no solamente de la época moderna, sino también muy necesaria en nuestros tiempos. A veces somos muy dogmáticos en muchos temas, no solamente en la religión, también en la ciencia, y damos por sentado cualquier teoría, cualquier afirmación sin cuestionarnos el por qué. Y por eso recordamos a varios pensadores como el señor René Descartes, quien es uno de los primeros que nos invita a dudar, y en ese escepticismo moderado a dudar de todo lo que se nos presenta como una certeza, y nos invita a caer en la incertidumbre, que es una idea no solamente de él, sino que ya venía de Sócrates, de poner en cuestión todas las verdades para entender qué es una verdad. También hablamos de Hobbes y seguiremos hablando de Hobbes con el Leviatán en política y en filosofía. Y yo les hablaba de Kant, que es uno de los grandes pensadores del idealismo alemán y del criticismo también, el criticismo kantiano. Y llegamos al final del periodo con este señor que se llama René Descartes o Descartes, matemático, quien nos presenta, como les decía, un método para aprender a dudar. El método no lo hemos todavía comenzado a analizar, pero tenemos que quedarnos con esta idea. Él es el padre de la filosofía moderna porque en su tiempo, después del Renacimiento,
nos enseña que hay una nueva manera de comprender el conocimiento y la realidad. Y esto es importantísimo, chicos, teniendo en cuenta, pues, lo que es el ideal de la filosofía moderna. La filosofía moderna nos trae una realidad y es, tenemos que cuestionar eso que llamamos nosotros la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde entendemos ese concepto de verdad? Por eso la filosofía moderna nos regala esa idea epistemológica, cómo estar seguros de que una verdad es verdadera. Ahí ustedes están viendo en la imagen una ilustración una ilustración, valga la redundancia, de los ilustrados, porque recuerden que esto es una evolución y sin el Renacimiento no, muy seguramente no habría un cambio en tantos hechos que acompañaron el siglo XVII y sobre todo el siglo XVIII, el famoso siglo de las luces, la época de las grandes revoluciones. Y es que sin la invención de la imprenta, muy seguramente la reforma protestante no hubiera sido lo que fue. Sin la reforma protestante no hubiera habido contrarreforma cristiana. Analizamos las religiones. Recuerden que en la época antigua habíamos hablado de las grandes religiones monoteístas, judaísmo, islam, cristianismo, y cómo el islam surge en la época medieval, siglo séptimo, y también cómo se dividió en esta época la iglesia de muchas maneras para llegar a la reforma protestante. Vimos cómo la iglesia católica se divide en el siglo XI con Grecia, luego se divide con la iglesia anglicana y hablamos de lo que es el protestantismo. Entonces hay que recordar claramente que esta época, repito, es una invitación a cuestionar las certezas. Y ahí tenemos las tres grandes etapas o las tres grandes corrientes, mejor, de la filosofía moderna. El racionalismo, el empirismo, el idealismo, que luego nos generará esa idea de lo que es el criticismo. No olviden esos conceptos, chicos. Yo no voy a profundizarlos en este refuerzo porque le metimos mucha disertación, hablamos mucho sobre estos términos. En algunos cursos vimos el ejemplo con un aguacate, con una botella de ron, hablando de cómo cuestionamos las certezas con los sentidos, con la idea que es innata, cómo nosotros tenemos que preguntarnos si conocemos algo realmente antes de tomar una decisión sobre ese algo. Y hablamos de la objetividad frente a la subjetividad, teniendo en cuenta que todo es un problema cognitivo. Entonces hay que seguir reflexionando sobre la realidad y sobre la certeza. Más adelante, muy seguramente, seguiremos reflexionando sobre estos temas, pero no olvidemos entonces que estamos sentados en una época que vamos a analizar durante todo el año. Los tres trimestres de décimo tienen que ver con modernidad. Ya hablamos del Renacimiento, que es lo propio de este periodo. Vimos muchas de las obras de arte propias del Renacimiento. Analizamos también muchas ideas y argumentos de estos filósofos. Vimos lo que es, por ejemplo, la ilustración, entendiendo que podemos definir con esas palabras qué es la ilustración, qué es el humanismo, qué es el antropocentrismo. Recuerden que la época antigua fue muy humanista, pero la época moderna, además de ser humanista, nos trae el antropocentrismo. Y toda esta disertación nos trae a la pregunta fundamental sobre nuestro propio conocimiento. ¿Qué conocemos? ¿Qué deberíamos conocer? Y sobre todo, ¿cómo podemos interpretar esa realidad? Finalmente, chicos, no olviden que nosotros también analizamos en varios aplicativos el contenido de la filosofía moderna, sobre todo en la época renacentista. Estuvimos viendo los problemas que aborda el siglo XV y el siglo XVI, el famoso Quattrocento y Cinquecento, que son parte de la filosofía renacentista. Además de ver el contexto histórico, geográfico, político del Renacimiento, yo les hablaba de la caída de Constantinopla, vimos por qué llegaron a Florencia, a Milán, a Roma estos personajes, qué fue lo que pasó, por qué salieron corriendo de Constantinopla cuando venían los moros, el pueblo árabe a conquistarlos, ¿cierto? La invasión de Constantinopla en el siglo XV, la caída del Imperio Romano de Oriente, todo eso, cómo cambia la realidad del mundo y cómo sigue habiendo una influencia muy directa de lo que es el cristianismo. Hay que aclarar que a América no llega el Renacimiento en el siglo XV, llega la escolástica y el Renacimiento llegará después, pero en una menor medida.
Aquí llegó el dominio de la Iglesia Católica frente a lo que es la monarquía española, portuguesa, inglesa, en lo que hoy conocemos como América, con toda esa fuerza de la escolástica del pensamiento aristotélico. Pero en Europa sí hubo un fenómeno muy paulatino de cambios que luego generaron el barroco, que luego generaron el romanticismo, que luego generaron grandes ideales que acompañan muchos de los hechos de estos siglos, ¿no? En la época renacentista, siglo XV-XVI, tenemos entonces todavía el problema de lo que es la fe frente a la razón, un problema muy medieval, pero que sigue siendo todavía discutido. Vimos el problema de la autoridad frente al conocimiento, esto lo leímos en este aplicativo. Vimos qué es el ser humano, la naturaleza del ser humano con Giovanni Pico de la Mirandola, ¿cierto? Acuérdense que hablábamos de su tratado sobre la dignidad del hombre, la dignidad humana, ¿cierto? Vimos también el problema de la libertad frente al determinismo, porque si ya todo está configurado en el libro de la vida y determinado por una fuerza superior o trascendente, entonces ¿dónde queda la libertad del ser humano? Y comenzamos a analizar esa relación entre individuo y sociedad, que luego en la época contemporánea nos va a seguir regalando pues esa reflexión profunda frente a lo que somos como seres humanos. Entonces, chicos, los temas, recuerden, de la trimestral tienen que ver con renacimiento, con las etapas de la filosofía. Tenemos que analizar también todo lo que son los conceptos, racionalismo, idealismo, empirismo, escepticismo, ilustración, humanismo, antropocentrismo y seguir caminando en esto que es la filosofía moderna para entender a otros pensadores que nos van a ampliar la visión sobre las preguntas personales que van surgiendo. Los invito para que sigamos estudiando entonces esta época muy rica que nos permite entender el presente. La filosofía moderna, porque sin ella no habría estados como lo entendemos hoy en día, no habría ciencias, no habría esa necesidad de cambiar, explorar nuestro conocimiento y entender qué es la verdad para nosotros. Buen estudio, chicos. Chao, chao.